Entonces, cuando se abre Android Studio, tiene que estar por fuerza habilitado el New Flutter Project. Sin embargo, te vuelvo a indicar, asegúrate de que acá siempre aparezca SDK. Solo la primera vez, cuando esto está en blanco, vas a tener que asociarlo con los 3 puntos y buscar la ubicación del zip. Más bien de la carpeta descompresa, ¿sí? Y las siguientes veces vuelve a aparecer y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Sería padre que los señores, pues cuando se dieran cuenta que ya creaste un proyecto y que ya estás ubicando dentro de Android Studio, pues ya no insistieran en preguntar el SDK, pero bueno, damos en siguiente. Aquí esta parte es importante que sepas qué onda. Eh, se eligió dentro de la academia este framework, primero que nada porque lo que se pretende es darte una mayor cantidad de frameworks y lenguajes y este no estaba ocupado por un maestro. Entonces hay maestros que ya tienen otros frameworks trabajando en sus materias web o en otro tipo de materias y este pues estaba libre y por eso es que se asoció ya a esta materia, pero realmente se eligió para dispositivos multiplataforma, que es una materia de especialidad y que apenas van 2 veces que se da el semestre pasado y el antepasado. Ese sería el tercero. Entonces, es muy probable, casi seguro que sí les toque a ustedes esa materia. Y bueno, la ventaja que tengo es que escribo el código una vez y lo puedo compilar para estas plataformas. Lo puedo programar, perdón, compilar para Android, para iOS, para Linux, para Mac, para web y para Windows. ¿Hay alguna diferencia en cuanto, bueno, no sé cómo funciona en cuanto a, digamos, peso del archivo, que desactives ciertas plataformas? ¿Sí? Te explico. La desventaja de que tengan muchas plataformas es que no está optimizado. Esto te va a crear entre 800 a 1 GB de disco duro por proyecto. Por proyecto. Entonces, conforme deshabilites, te va a quedar entre 500. Digamos, creas uno para Android y ya lo terminas, más adelante puedes hacerlo específicamente para, digamos, para Mac, o tiene que ser desde el inicio especificar. Mira, tienes dos opciones. Desde el inicio especificarlo, por ejemplo, aquí lo tengo para las dos plataformas móviles. Pero supongamos que el proyecto nace para Android, ¿para qué ocupo espacio? Entonces lo dejo así. Y supongamos que dentro de unos, no sé, el desarrollo lleva 6 meses. Y yo voy en el mes 3 y el dueño del proyecto me dice, oye, ¿sabes qué? Ya lo pensamos mejor y también lo queremos para iOS. No se puede agregar a iOS al proyecto, al menos dentro de lo que yo sé, no se puede agregar porque ahorita yo los voy a dejar todos habilitados porque te voy a explicar la estructura del proyecto. Y conforme veas la estructura del proyecto, vas a ver que se copió librerías de iOS, se copiaron librerías de Android, de Linux, de Mac, de web y de Windows. Es decir, todas las plataformas que tú seleccionas se empiezan a agregar librerías que son necesarias para la ejecución del proyecto. Esto es separado a la compilación. Por ejemplo, tú eliges iOS y tienes un Windows, no puedes hacer el ejecutable porque necesitas estar en una plataforma propietaria que es Mac. Solo tendrías que llevarte el proyecto a una plataforma Mac, abrirlo en una plataforma Mac y tener Xcode, que es el compilador de Swift, que es el lenguaje nativo de iOS. Y ahí sí pudieras. De repente le surgen dudas a los muchachos, oiga maestro, y no puede haber un grupo de programadores, por ejemplo, yo he visto que hay emuladores para Nintendo Switch para Android. Sí, pero estos señores de Apple son
muy estrictos y en cuanto ven que se intenta hacer el equivalente a Xcode para Windows, empiezan a meter demandas hasta que los tumban. Porque ellos dicen que son plataformas propietarias y que no tiene derecho otro programador a utilizar su tecnología. Pero de que se pudiera, se pudiera. ¿Sí? De hecho, hasta el M1 que trae esta máquina se utilizaban procesadores Intel. Así que de que se puede todo, ¿sí? Aquí ya sería un poquito más complejo porque ya estamos hablando de una arquitectura diferente a Intel. Ya pasándonos acá a lo que viene siendo el nombre del proyecto, es algo estricto. Solo minúsculas y son letras que utiliza el abecedario inglés, por ejemplo, la ñ, no, los acentos no. Y el único símbolo que yo sé que está es el guión bajo, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a usar la nomenclatura tópicos avanzados de programación, U5, y ya conforme vayamos haciendo los ejercicios, en este caso, no lo van a hacer ustedes, nada más yo, es el 0. Y es presentar lenguaje. Esta es siempre lo que voy a usar. Yo te voy a ir poniendo después del número de ejercicio una corta descripción de qué es lo que te voy a presentar en ese día. Ahora, acá dice descripción y esto tú puedes poner lo que tú quieras, un enunciado que especifique a qué va este proyecto. Y acá en organización, mx.edu.ittpic. Google pide que pongas el dominio de tu empresa. Si no tienes dominio, consigue uno. ¿Para qué sirve? Para que ellos sepan quién es el propietario a nivel web de esta aplicación. Es evidente que nosotros no vamos a subir a las tiendas de aplicaciones nuestras apps, pero cuando tú ya lo quieres subir a tu app, primero tienes que conseguir una licencia de cada tienda por separado y cada una te manda una especificación de los requisitos antes de aceptarte y liberarte para que ya puedas subir aplicaciones. Y una de ellas es que tengas un dominio. Sí o sí tienes que tener un dominio. Y tú sabes que los dominios son únicos e irrepetibles a nivel mundial. ¿Podrá haber un ittpic.edu? Sí, pero no con MX. Podrá haber con CL, por ejemplo, de Colombia o de otros lugares, ¿no? Entonces, acá, pues normalmente no se cambia, se queda en Kotlin y en Swift, perdón, que serían los lenguajes en los que se hace el cambio de tu código para compilarse ya de manera nativa. Una de las ventajas que tiene este es que al final de cuentas, el Dart se traduce a Kotlin o se traduce a Swift y se compila de manera nativa, lo que lo hace un poco más rápido en ejecución, pero el ejecutable queda hasta 3 veces más pesado que uno que si hubieses programado en Kotlin solamente. ¿Me explico? Entonces aquí la gran desventaja que tienes con que sea multiplataforma es que no está optimizado para la plataforma y por lógica es más grande el ejecutable y es más grande el proyecto. ¿Cuál quieren que no habilite aquí? El de web. Construyo. Y aquí está la estructura del proyecto. Analicemos. Aquí están las librerías de Android. Aquí están las librerías de iOS, Linux, Mac, Windows y no hay una carpeta web. No se generó una carpeta web. Entonces, esto sí, qué gran ventaja de que escribes el código una vez y lo puedes exportar a varios, puedes crear varios ejecutables para diferentes plataformas, pero pues el tamaño ahí sí. Ahora sí que el tamaño importa, jóvenes. Se hace muy pesado. Y es por proyecto, ¿sí? Bueno, aquí te presento lo que es el lenguaje y quiero que analicemos lo siguiente. Mira, déjame minimizar acá.
Y aquí tenemos un ejemplo de lo que viene siendo la ideología con la que construyeron la sintaxis. Los señores estaban enamorados de la anidación. Les encantaba la anidación. Y entonces, aquí tengo un objeto que es anónimo, no tiene nombre. Ahí está su constructor invocado. Y este está dentro de otra clase, que a su vez está dentro de otra clase, que a su vez está dentro de la clase principal. ¿Cuántos objetos formales tengo declarados en este código? Déjame. Mira, ahí se prende y se apaga lo que es el área de la clase. Y en toda esa clase uso 1, 2, 3 y se invoca otra, pero que no está dentro, 3 objetos y todos son anónimos. No se construye ninguno formalmente hablando. Es decir, se echan a andar, se suben a memoria y se ponen a trabajar ellos solos. ¿Sí? Entonces, ¿ves esos paréntesis? Eso, todo lo que está en esta línea pertenece a ese bloque de código. Y aquí lo que empieza a sacar de onda a los que empiezan a programar en Dart es que ellos están acostumbrados a llaves, no a paréntesis. Y es donde se empiezan a perder. Pero una vez que el ojo y el cerebro se acostumbra a esa nueva sintaxis, es muy fácil. Más o menos el tiempo que tardas es entre 10 días aproximadamente, un promedio. Lo que viene siendo más o menos unidad 1 son 17 días y ya finalizando unidad 1 ya todos saben detectar y darse cuenta de la sintaxis. Ahora, eso es en días que significa que a diario programas. ¿Me explico? Entonces, es horas de programación más o menos, un around de 20 más o menos. ¿Sí? ¿Y qué otra característica tiene este lenguaje que es bien importante para entenderlo? ¿Qué son estas? Propiedades. Como si tuviera uno un problema de aprendizaje, te dicen, el título es este. Wow. El tema es este. El color, el tema del color es este. Entonces, ellos para todo son fanáticos de las etiquetas. No me acuerdo en qué serie animada el personaje principal, escritorio, silla, computadora, bote de agua, ponía etiquetas a todo. Y ellos como que también se pusieron intensos en eso. Estoy hablando de series que no fueron de su generación. Entonces ahí estamos viendo que el uso de las etiquetas, mira, background color. Y si no pone la etiqueta, adivínale qué te marca. Muy bien, error, exacto. O sea, el uso de las etiquetas es forzoso. No solo te tienes que aprender las instrucciones, sino también las etiquetas. Ahora, el asistente nos ayuda poniendo las etiquetas. Este código que ves aquí es un código ejemplo que siempre y de los siempre, por los siglos de los siglos y hasta la eternidad, se va a construir al momento de que crees un nuevo proyecto. Pareciera que está también diseñado como para principiantes. Yo hubiera querido también que ellos pusieran una opción que diga evitar crear nuevo código ejemplo y que pues simplemente te pusieran el código base y ya. Pero no, todo el tiempo vas a tener que estarlo borrando. Te acostumbras tanto a estarlo borrando que ya después ya ni cuenta te das cuando ya lo borraste. ¿Vamos bien? Ok. Ahora, entonces también vas a tener dentro del código ejemplo esto que te va como que describiendo el lenguaje. Y bueno, por tanto, todo el tiempo vamos a minimizar. Esas son las tres clases. Tres clases principales tenemos. Una para objetos estáticos, stateless. Otra para objetos dinámicos, stateful. Y otra que es que asiste a la de los objetos
dinámicos. Así lo explican ellos y te lo estoy explicando de la forma más concreta posible, porque claro que hay muchísima más información y muchísimo más que decir de estas clases. Sin embargo, bueno, ellos te dicen, por ejemplo, ¿qué objetos que tú manejas en programación son estáticos? Pues algunas imágenes, por ejemplo, que nada más son el logo de la empresa o que te pide una ventana de login que te pone un monito para representar que tienes que poner usuario y contraseña. ¿Qué otros objetos son estáticos? Algunas etiquetas. Esa que te pide usuario y contraseña nunca cambia. Hay otra etiqueta que te dice error, usuario incorrecto o usuario o contraseña incorrecta. No te da tantas pistas, ¿verdad? Porque si no estaríamos jugando a las adivinanzas. Y bueno, ellos dicen que ese tipo de objetos van aquí. Y te dicen que los objetos que cambian van acá. Y esta clase nunca te la menciona, nada más te dicen estáticos y dinámicos. ¿Y quieren saber algo? Es una puerca mentira. ¿Por qué? Porque casi todo se construye en state, que es la que menos hacen referencia al momento de que estás empezando a conocer el lenguaje. Una vez que ya conoces el lenguaje, te das cuenta que dentro de state es la declaración de todo absolutamente. ¿Sí? Y ahorita voy a borrar esto para construirlas y presentártelas más fácil, sin que haya tanto texto de ejemplo y que te quieren explicar algo, que pues en este caso el beneficio es que tu maestro te lo va a explicar. ¿Dudas hasta ahorita? Las borro. Entonces hay dos clases. La ventaja es que el asistente todo el tiempo está ahí para apoyarte, sobre todo cuando estás empezando. Escribes ST y él escribe la clase por ti, es decir, el código base. Había dos, una que lleva full y otra que lleva less. Less es estática y full dinámica. La primera que se construye es la estática, sí o sí. Listo, ya se construyó. Le voy a poner el mismo nombre que tenía la original para no irme a otro. Así como el NetBeans te dice que cuál es la clase principal, ¿se acuerdan? Aquí también tengo una clase principal. Y entonces, si le cambio el nombre, tendría que ir a configurar cuál es la clase principal. Entonces, para no revolver tanto, le voy a dejar ese mismo nombre. Pero es exactamente igual que en Java. Te dice que cuál es el clase. Y si ustedes recuerdan, no, cuando nosotros dejamos habilitado que cree la clase principal, tenemos que ir a borrar para asociar otra. Bueno, entonces aquí es MyApp y le voy a quitar const. Ya tengo mi clase stateless. La clase stateless es pequeñita como una débil esperanza. Esto de aquí es el método build y hace las veces de constructor o ejecuta de inmediato. En cuanto arranca la clase, no lo invoco, él se ejecuta en automático. ¿Qué es widget o widget? Depende de cómo lo quieras pronunciar. ¿Ustedes conocen la clase object de Java? ¿Cómo funciona la clase object? Muy bien, es polimórfica, lo que significa que soporta todos los tipos de datos. Excelente respuesta. Me da gusto. Entonces, es la misma gata. El widget es polimórfico. El widget es un botón, es una etiqueta, es una imagen, es otro archivo. Es un flujo de un socket que manda de tu aplicación hacia un servidor. Es absolutamente todo. Ellos dicen que, bueno, comentan que basaron su ideología del lenguaje a través de Legos. ¿Conocen los bloques Legos? ¿Qué puedes construir con Legos? ¿Podrías construir un avión? ¿Pudieras construir a Harry Potter en gigante? Sí. Ah, pues esta clase es un Lego. Es decir, a través de esta clase construyes objetos más grandes. Y yo dije, se me hacía muy raro cuando yo empecé a entender la ideología y me hubiera encantado que me lo hubieran explicado así como yo se lo estoy diciendo a ustedes,
porque me hubieran ahorrado horas y horas y horas de estar pensando que qué onda con esto. Te dicen esas clases, pero realmente más adelante cuando empecemos a crear códigos, muchas nos las vamos a brincar. Entonces, al final sí me di cuenta que sí, el widget es todo, pero ellos te lo explican como que un widget es todo. Y ya, hasta ahí. Entonces, no se van a mucha profundidad. Ok, entonces, eh, vamos a construir la otra clase. ST stateful. Aquí ya le puedo poner el nombre que yo quiera, porque no está referenciada la clase stateful, solo la clase stateless, que es la que arranca en teoría. Y si te fijas, comparten algunas características. Bueno, primero que nada, ¿cuál es la clase stateful? Es esta cosita. ¿Es mucho más pequeña que la de arriba? Sí, mira, ahí están las dos. ¿Qué contiene? Esta contiene el build y esta contiene un create state. Porque a pesar de que la clase stateful lean y van a ver que la clase stateful te dice, aquí se declaran todos los objetos dinámicos y bla, 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 etcétera, etcétera, botones, campos de texto, combo box, radio botones y demás. Es una puerca mentira porque ella lo único que hace es que delega. ¿Han visto un político que dice que parchó una calle? ¿Vieron que el político parchara la calle? ¿Quiénes estuvieron? Los trabajadores. Y esta es la que realiza todo el proceso. Esta state, acá declaras una clase que se llama stateful, scaffold, perdón, scaffold. ¿Y qué es la clase scaffold? Esta contiene la estructura de una aplicación móvil. Saquen sus celulares, por favor. Déjenme sacar el mío, acá lo tengo. Y díganme ustedes, abran una aplicación, por ejemplo, X, que antes le decíamos Twitter, ¿se acuerdan? Y ahorita ya le decimos X. Aquí tengo el navegador en mi emulador. Esta de acá de arriba es la barra de título. ¿Estamos de acuerdo? ¿Esto qué es? Un menú. Y lástima que no tenga. Voy a instalarle mañana otras aplicaciones porque pues no tengo ninguna que sea tan representativa. A ver, Gmail. ¡Uh! Tengo que configurarla. Bueno, ahora tienen X. Dios mío. Acá abajo, bueno, primero me fijo porque yo no soy responsable de lo que publican las personas que sigo, ¿verdad? Entonces, si aparece una mujer desnuda, pues ahí fue él el que lo puso, no es que yo los quiera pervertir. Entonces, acá abajo tenemos una barra de iconos que no creo que todo el mundo alcance a verlo. Esta barra de abajo ya está predeterminada. Este menú lateral ya está predeterminado. No sé si se han fijado que muchas aplicaciones comparten características, que si todas las usan, unos utilizan el menú lateral, otros utilizan, por ejemplo, en el WhatsApp, en Windows se utiliza, están arriba las pestañas que yo tengo abajo. Entonces son objetos que ya están predeterminados dentro del celular. En Windows dije, ¿verdad? En Android. Entonces, ahí estas son las que tiene Scaffold. Mira, me pongo sobre él y aquí me dice, Scaffold tiene una propiedad que se llama AppBar.
Todos tienen app bar, que es donde sale el título, donde te va mandando mensajes. Inclusive algunos lo que están haciendo ahorita el diseño es que no ponen un fondo de app bar y pareciera que todo es lo mismo, pero te ponen unos pequeños botoncitos arriba que son actions que le pertenecen al app bar. Y aquí es donde te vas a ir dando cuenta de todo lo que está pasando. En X existe un botón que tiene un símbolo de más para crear un nuevo Twitter. Bueno, antes se llamaba Twitter. Ahorita no sé cómo se llame. ¿Cómo se llaman los mensajes? Voy a tuitear y ahorita voy a exear. Ah, bueno. Para tuitear tienes un botón flotante. Es el Floating Action Button. Es una sección. Y en teoría, todas las aplicaciones, tanto las de Android como las de iOS, lo tienen. Que el programador lo use ya es decisión de él. ¿Me explico? Entonces, en esta clase, en la clase Scaffold, es donde tienes absolutamente todo lo necesario para programar una aplicación móvil. Por tanto, Scaffold es donde sucede todo. ¿Y dónde está Scaffold? En State. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, eh, estábamos viendo las partes de Scaffold. El menú lateral que aparece en Twitter es Drawer y el Floating Action Button, donde tú ves lo que es las noticias o posteos de tu gente, de los que estás siguiendo en Facebook o en X, es en body. Igual que el HTML, ¿ya han programado HTML? Tiene su body. ¿Y qué es la parte de body? Donde se ve el contenido de la página. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí también tiene esas secciones y esta clase es en la que nosotros nos vamos a centrar. El resto de las clases realmente no tienen gran importancia para nosotros porque van a ser como transparentes, solamente son la base y todo el tiempo y por los siglos de los siglos a la stateful, a pesar de que la ponen muy pomposa, casi todas las veces va a quedar sin que le tipees un solo teclazo. Nunca. ¿Dónde vas a hacer todo? En state, concretamente en scaffold. ¿Siempre vas a declarar scaffold? Claro. Ahora, si tú te fijas, la clase state también es muy pequeñita. Se parece a la stateless en que solamente tiene el método build. Por tanto, vamos a suponer que yo quito scaffold. Esto es el contenido de state. Y una vez que yo ya esté creando botones, que esté creando el botón flotante o que esté creando un menú lateral, todo eso va a estar dentro de scaffold y no de state. Bueno, una parte se pone en state, pero le va a pertenecer la invocación siempre a lo que viene siendo scaffold. Ya casi es hora. Muy bien. Entonces, por eso te pedí que bajaras tu monitor, porque realmente te tenía que más o menos presentar la ideología de lo que viene siendo nuestro lenguaje que vamos a usar. Y si tú observas, pues sí hay algunas palabras que se parecen a Java. Por ejemplo, class extends. ¿Ese qué significará? Ujú. El constructor lo detectas porque es el mismo nombre que la clase. ¿Sí? Y esta es el super, ajá. Pero fuera de eso, pues creo que estas flechas lo han visto en algún lenguaje, todos. ¿Y qué significa? Igual o mayor que. Sí, ¿no? No, Pero no, eso es una sola cosa, ajá. No es comparativa. Así como cuando yo tengo un if que solo tiene una línea, yo puedo tener métodos que solo tienen una instrucción. Y cuando tienes métodos que tienen una instrucción, no es necesario abrir llaves, utilizas este símbolo. Este es un método que tiene solo esta instrucción. Este también, pero tiene solo un return. Pero arriba del return, yo puedo hacer una declaración de variable. Entonces, este método, el método build, ¿qué regresa? Un widget que es un objeto genérico, como object.
idéntico a object, ¿sí? Entonces, pero sí tiene llaves, de las raras veces que vas a ver llaves. Puntos y comas pones poquitos, muy pocos puntos y comas. Casi todo va separado con comas. Muchas comas, porque casi todo son objetos anónimos que no tienen nombre y por tanto se invoca el constructor y casi todas las instrucciones son parámetros de un constructor. ¿Me explico? Un ejemplo, mira. Y lo borré. Bueno. Ah, um, no, ni aquí va. Casi todo decíamos que era paréntesis. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar otra línea de código, tengo que poner coma porque es el siguiente parámetro de este constructor. Simplemente, ¿sí? Ahí están dos líneas de código que están delimitadas por comas, pero realmente son parámetros del constructor Material App, que es uno que está creando un objeto sin nombre y que nada más lo sube a la memoria. ¿Sí? Bueno, es todo por hoy. Ya mañana, ahora sí ya hacemos código. Ahora sí les pido que por favor ya traigan su Android Studio ya reconociendo todo.